Voy. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pueblo de San Cristóbal de las Casas. Hoy jueves 27 de agosto del año 2020. En esta ocasión estamos empezando el programa número 41 de Diálogos y Resistencias, que analizará y reflexionará sobre el tema Aprende en Casa. ¿Qué pasa con este nuevo sistema, con esta nueva modalidad de educación en México, en Chiapas y en San Cristóbal de las Casas? Han habido muchas dudas, muchas inquietudes, preocupaciones de madres y padres de familia, y además también los profesores, las maestras, se encuentran ante una situación muy difícil, sobre todo de falta de equipo de trabajo, de falta de internet y demás insumos que se requieren para poder pues atender esta nueva modalidad derivado de la pandemia COVID-19 en México y en el mundo. Y antes que nada doy la más cordial bienvenida a quienes me acompañan en este momento. A mi lado derecho, el profesor Fernando Hernández Pérez, de la Facultad de Sociales. Muy buenas tardes, maestro. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Se encuentra conmigo el profesor Enrique Coronel Vera, también profesor del nivel de telesecundaria. Muy buenas tardes. Y la profesora Elena Patricia Castillo Porras, igual del nivel de telesecundaria. Muy buenas tardes, Pati. Hola, Carlos, buenas tardes. Pues antes que nada vamos a hablar de toda esta situación, pero vamos a ir con el apoyo de la maestra Samantha Peña, quien nos va a relatar, quien nos va a dar una descripción de cuál es la situación en la que se enfrentan, por ejemplo, las comunidades rurales, y ella labora ya desde hace un ciclo escolar en el municipio de Ocosingo, precisamente hasta allá. Ella nos va ahorita a describir cómo es la situación y de qué manera se están enfrentando los profesores y los padres de familia a esta situación. Profesora Samantha, le agradezco que me haya tomado esta videollamada y para que nos informes y sobre todo para que tengamos más conocimiento de lo que está pasando, de lo que se está viviendo con esta nueva modalidad de Aprende en Casa. Adelante, por favor, Samantha. Muy buenas tardes. Hola, Carlitos. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Es un tema bastante importante y extenso. Pues sí, la iniciativa de Aprende en Casa fue una iniciativa de parte del gobierno de Andrés Manuel, en donde nunca fuimos consultados ni retomados para hacer estas iniciativas, ¿no? Evidentemente, pues sabemos que la pandemia vino a traer diversos problemas que ya estaban y se vinieron a agravar aún más, ¿no? Yo he estado trabajando en la selva, estuve trabajando un rato en la selva de Chiapas. Ahí no tenemos, claro, no hay acceso a internet, no hay acceso a líneas telefónicas, no hay acceso a radios, hay una que otra radio. Estas radios son radios evangélicas que han sido estructuradas por parte de la misma comunidad. Y la persona que quiera acceder a comunicación tiene que tener un transcurso de 1 hora y media para poder comunicarse con algún familiar. Y pues evidentemente la comunicación y la educación para este ámbito pues es nula, ¿no? Sobre todo que la pandemia pues vino a acrecentar varios problemas sociales. Y eso es por una parte, ¿no? Yo ahora estoy trabajando en otra comunidad. Estuve ahí un rato, ahora estamos trabajando en una comunidad de Tenejapa, a 1 hora y media de aquí, y la misma situación, ¿no? No tenemos otras esperanzas, son situaciones similares. Es una comunidad en donde tampoco tiene acceso a vía telefónica, comunicaciones. El 20% de los padres de familia tiene una televisión y la radio, pues no, también es nula, ¿no?
Hay una bocina en la comunidad en donde se anuncia el guajolote que van a vender, la vaca que acaban de matar, ¿no? Etcétera. Y pues lo que estamos haciendo nosotros nos sentimos muy indignados porque pues esta iniciativa que ha sido por parte del gobierno no fue una iniciativa en donde nosotros tengamos o nos sintamos incluidos, ¿no? Nunca nos preguntaron nuestros puntos de vista, nunca se nos retomó la visión, sobre todo para estas comunidades que son las más vulnerables y es donde más tendríamos que tener ahí la atención, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo le estamos haciendo los maestros ahora? Pues nos tuvimos que organizar los maestros aquí desde nuestras videollamadas ya que tenemos acceso a internet. Hemos tenido conferencias por Zoom y reuniones. Entonces estamos haciendo cuadernillos con actividades, porque hasta eso los cuadernillos que están mandando las secretarías son cuadernillos con conocimientos muy elevados y pues en secundarias hay jóvenes que ni siquiera saben leer y escribir, ¿no? Entonces tenemos que retomar esos conocimientos y ahora que tenemos prohibido el reprobar a los alumnos, entonces estamos haciendo estos cuadernillos y se los estamos enviando al comité de padres de familia, ellos los imprimen y ya ahí los jóvenes pueden contestar. Es decir, es toda una situación por demás difícil. Pero yo, por ejemplo, supe que tú estuviste hablando de tu anterior ciclo escolar en una comunidad muy remota, muy lejana de la selva del municipio de Ocosingo, en donde seguramente ahorita estarán aún más difícil por la situación de pobreza, de marginación, de falta de acceso a los medios de comunicación, de falta de caminos, de toda esa de toda esa situación geográfica en la que además se enfrenta la población chiapaneca, profesora. Sí, Carlitos, es una comunidad, se llama Damasco, está ubicada a 7 horas de San Cristóbal. Imagínate. Y pues sí, en ocasiones se iba la luz, no siempre había luz, no hay agua potable, pero pues es una situación en donde nosotros siempre nos habíamos cuestionado porque es una comunidad en donde no hay agua, luz, pero sí hay acceso a la Coca-Cola, ¿no? Sí llega la Coca-Cola, sí llegan todas estas empresas de Bimbo, de Sabritas, etcétera. La comida y son chatarra. las que siempre están ahí todos los días. Sí. Pero ahora que te toca aquí en Tenejapa, aún así no es más fácil la situación. Y qué bueno que están buscando entre profesores estos mecanismos para poder salir avante, ¿no? Para cumplir cada semana con este plan que se le llama ahora Aprende en Casa. Sí, Carlos, pues esperemos que podamos avanzar con lo que podamos y empezar a reforzar algunos conocimientos, pero lo importante es también cuidar a la ciudadanía de allá y cuidarnos todos. ¿Qué consejo finalmente le pudieras dar a la población, a la gente, y que además pues nos ayude entre todos, ¿no? Porque ahorita sabemos bien que ninguna autoridad los va a llegar a auxiliar, y mucho menos las actuales a nivel estatal, que han dejado mucho que desear de parte de la Secretaría de Educación. ¿Qué consejo darías tú? ¿Qué recomendaciones para que esto salga mejor, Samantha? Pues fíjate que no tengo el conocimiento con la visión del presidente de Tenejapa, pero sí sacó él un comunicado en donde prohibía que algunos docentes llegaran a pisar comunidades cercanas a Tenejapa y a dar clases, ¿no? Eso lo sacó a inicios de la pandemia, pues nosotros sí tuvimos que tener la lejanía de la comunidad de manera obligada, porque algunos también no queríamos creer, pero retomamos el compromiso ahí del presidente. No sé de manera cercana cuál ha sido su trabajo, pero pues esperamos que también más docentes tengan otras iniciativas en donde pues no retomemos esta televisión y otras iniciativas de parte del gobierno que han sido bastante complejas, ¿no? Sí, esperamos que también los docentes puedan continuar en ese camino.
pues mucha suerte en esta labor, en este nuevo ciclo, y que todo salga bien para ti y los demás profesores y para todos los maestros en general, ¿no? De todo nuestro estado y de nuestro país, que se enfrentan a una situación inédita, una situación nueva con este programa Aprende en Casa. Pues buenas tardes, no sé si tengas algo más que agregar, Samantha. Gracias, Carlitos. Hasta luego. Buenas tardes. Saludos a tu mami. Buenas tardes. Bueno, vamos a pedir aquí a nuestro productor que nos dé aquí la señal, aquí en la que nos estamos transmitiendo, y que a continuación, pues para poder adentrarnos, ¿qué les parece a ustedes si podamos conocer aún más este sistema de Aprende en Casa, que ahorita nos va a transmitir un video nuestro productor de este sistema que se lleva a cabo, por ejemplo, de la plataforma YouTube, ¿verdad, Sota? Desde ahí, para que pues la gente conozca un poco más cómo se imparten estas clases ahora, ¿no? De verdad que es algo muy nuevo y que muchos desconocemos. Adelante, Sota. Tercer grado. Lengua materna, español. El español. Sí. Bienvenidas y bienvenidos alumnos ¿Por qué y traes ruido? alumnos de segundo grado de secundaria a la programación de Aprende en Casa. Ahora desde su casa pueden acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado. Esto les ayudará mucho en su crecimiento personal y podrán regresar a la escuela preparados. Probablemente hayan visto o escuchado a personas de otros países cuando hablan el español en los diferentes medios de comunicación. Tal vez les haya llamado la atención cómo pronuncian ciertos sonidos o ciertas palabras que ustedes no usan. Tiene mucho El ruido, español Sota. es una lengua que une a millones y a la vez que muestra muchas maneras de hablarse dependiendo del lugar donde se usa. A propósito de esas variantes en las formas que usamos el español, ¿qué les parece si vemos el video La diversidad lingüística del español en los medios de comunicación? Hola, para mantenerme informada me gusta leer, hablar con la gente y escuchar las noticias, no solo de México, sino de otros países de habla hispana. ¿Y saben que he notado? Que hay diferentes formas de hablar el español. Veamos algunos ejemplos. Creo que nosotros tenemos que apuntar a eso, como club, como equipo, como vestuario que tenemos hoy. Este fue el futbolista argentino Leo Messi. Ahora escuchemos al boxeador mexicano Julio César Chávez. Sí, no soy muy sensible, de verdad, o sea, sí he pasado momentos difíciles. ¿Notaron el uso de algunas expresiones y la diferencia en el acento? Seguramente sí. En la televisión, en las películas y en los medios de comunicación en general, escuchamos cómo se habla español en otros países. Y aunque a veces puede que sea complicado entenderlos, a mí me parece muy divertido. Veamos otros ejemplos. Karen, mira lo que encontré. Es un ejemplo muy divertido. A ver. Llamándote, lloro como la lluvia de Sevilla que lleva mi llanto. Llamándote lloro, como la lluvia de Sevilla que lleva mi llanto. ¡Wow! ¡Qué diferente es la pronunciación! Sí, creo que hay muchas diferencias en la forma de hablar español. ¿Buscamos más? Sí. El español es una de las lenguas más habladas en el mundo. Se habla en países latinoamericanos como México, Argentina, Chile, Colombia y Guatemala, entre otros. En el continente africano, en Guinea Ecuatorial y desde luego en España. Aun cuando en esos países se habla la misma lengua, hay diferencias. El español en España no es igual que en Argentina, y el español en México es distinto que en Colombia. Incluso dentro de un mismo país hay variantes del español. En México es relativamente fácil identificar el español de un mexicano del norte del país y el de un mexicano del sur. A todas estas variantes del español se les conoce como dialectos. También hay regiones con una misma variante del español. Esto se debe a que las fronteras o límites geográficos de los países no determinan el uso que se da a la lengua. Por ejemplo, el español en Chiapas, México, se acerca más a cómo se habla el español en San Marcos, Guatemala.
que al español en Tampico, Tamaulipas, México. A este fenómeno se le conoce como variantes regionales del español. Bueno, lo que acabamos de ver hace unos minutos es parte de una clase, ¿verdad? Sería así, profesores. Una clase que se imparte a través de esta plataforma de YouTube, donde, como se conoce comúnmente, este es un sistema de videos en donde podemos encontrar estas clases. Y estas clases me refiero a la materia de español. Me gustaría, profesor Fernando, para que nos dieras una primera opinión general de cómo ves toda esta situación que está enfrentándose ahora la gente en el estado de Chiapas, en México, pero que sobre todo se ve muy distinto, ¿no? El estado de Chiapas al resto del país o al norte del país, en donde la educación o la infraestructura que tienen es muy distinta, desgraciadamente, a nuestro estado de Chiapas. Pues muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Igual muchas gracias por conocerlos a los maestros. Va a ser una bonita experiencia. Bueno, como bien dices, creo que hay que partir del comentario que hace la maestra Samantha, que esta pandemia nos está demostrando 3 grandes problemas que venimos arrastrando, ¿no? Un problema de ellos es la pobreza, la marginación y la exclusión, que hoy se están profundizando. Y lamentablemente no solo lo estamos viviendo en Chiapas, en San Cristóbal o en México, sino en varios continentes, particularmente el continente americano, que hoy es centro de la pandemia por las grandes carencias estructurales que tiene este sistema de explotación, el capitalismo, como le llaman algún sector, y que estamos en una época como en 1920, ¿no? Con el quiebre, el crack del 29, en donde surge una escuela, la escuela de la CEPAL de Raúl Presbich, ¿no? Yo comentaba con los maestros, el día de ayer, Alicia Bárcena, la directora general de la CEPAL, da un planteamiento acerca de 5 puntos de cómo generar una canasta básica de telecomunicaciones, con es la accesibilidad, la sequía de los medios de comunicación, que permita romper estas barreras, que va a ser muy difícil porque la barrera estructural de la pobreza, la marginación y la exclusión, lo tenemos muy adentro en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, ¿no? Pero desde esa perspectiva creo que tenemos el reto también, como decía también la maestra Samantha, de lograr transformar y generar el ingenio humano, el ingenio intelectual, porque hoy estamos enfrente a un nuevo reto que está siendo mecanizado hacia los estudiantes. Ya los maestros nos van a explicar cómo está funcionando la plataforma de Quédate en Casa, de Aprendiendo en Casa, pero en realidad es una nueva forma de México que surgió como una idea en donde México no tiene las condiciones, en este caso las condiciones técnicas y de infraestructura para solucionar este conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque en México apenas estábamos en pañales en la cuestión de la tecnología. En Sudamérica, ya años atrás estaba denominando, se le conoce una economía naranja, que tiene que ver con la economía de los medios, la economía de, en ese caso voy a hacer, de Uber alimentos y demás, que funcionan. Y ha generado una economía creativa, que se llama la economía naranja. Esta economía creativa ha generado muchos contenidos de la plataforma Nextville y demás, que se producen allá en Colombia, en toda Sudamérica y demás, ¿no? Pero en México no estamos preparados. Tal es el caso que el secretario de Hacienda propone un impuesto a las plataformas, pero no para que paguen los usuarios, sino que va indirectamente, sino que paguen las grandes empresas, como una forma de impedir la caída del ingreso del gobierno. Ahora, cuando digo esta parte de la falta de carencia de infraestructura, a mí me llama la atención que el gobierno mexicano destine 450 millones de pesos casi 500, a las televisoras. Ajá. Y pues, planteen una estrategia televisiva de enseñar a los niños, a los jóvenes, desde la televisión, cuando tenemos alguna experiencia, y creo que los maestros nos van a explicar lo de las telesecundarias, los telebaches en su momento, que son estructuras consolidadas. Pero, ¿qué hubiera hecho el gobierno según mi perspectiva? El gobierno es un agente normativo, institucional y demás,
tenía los derechos de las concesiones, podría haber consolidado con esos 450 millones toda una estructura física que permitiera llevar la educación a estos espacios. Por ejemplo, decía la maestra Samantha en el caso del municipio de Tenejapa, pero no vayamos más, Chenaló, Panteló, o aquí mismo San Cristóbal. Un ejemplo claro, mejor me quedo en San Cristóbal, un ejemplo más claro es que, por ejemplo, el primer día, muchas madres de familia no sabían en qué canal iban a pasar los contenidos. Y la Secretaría no lo dice, la Secretaría dice, reprograma tu televisión, pero no le dice claro que tu televisión tiene que estar conectada al aire para que tengas esos canales, porque los sistemas de pagas no estaban considerando, ¿no? Entonces esto generó una gran controversia el primer día. Las madres de familias o los jefes de familia se estaban con pánico porque ya había empezado el horario de clases y no tenían el canal. En algunos grupos de padres de familia logramos ver que preguntaban en qué canal se va a transmitir, mi televisión no lo agarra, mi televisión no tiene, no les aclararon que no es cualquier televisión el de aire, es con este sistema del apagón analógico desaparecieron las televisiones, tiene que ser digitales, una pantalla, o sea, el gobierno no dijo, claro, hay más preguntas que respuestas, ¿no? Eso es en este caso. Otro caso, ejemplo, voy a Chenaló y Panteló, que nos llegó información, además de ser académico por el activismo que tenemos. Por ejemplo, en el municipio de Chenaló no llega la señal de aire. Tienen televisión a través de un sistema de pago, de cable, que les dan 10 canales, pero deciden los que tienen ellos, el contrato, qué canales ponen. Eso es Chenaló. Vamos a Panteló, en la cabecera municipal, lo mismo. Y no están transmitiendo. Entonces, los jóvenes, los niños de ahí están siendo nuevamente excluidos y marginados, lo que recalca la CEPAL. Tenemos un problema muy fuerte de exclusión que va a profundizar esta crisis. Y el gobierno mexicano pues está viendo que los problemas no es lo mismo estar en el centro del país, o como yo les decía ayer a unos compañeros, estar en la ciudad, que pareciese que en la ciudad todo es miel sobre hojuelas, porque no es cierto, porque tenemos colonias en la periferia que no les llega la señal de cable. O sea, o ni la señal de aire. O aquí mismo en la ciudad, ¿sí? hay familias que no pueden pagar o familias que no tienen televisión, en este caso pantallas planas. O sea, les dieron, algunos recibieron de este programa de la administración pasada federal, pero que se descompusieron y ya no tienen. O sea, no tienen las pantallas que no les sirven. Hay familias que estuvieron corriendo buscando una antena, un decodificador y no lo lograron. Entonces fue un gasto grandísimo hacia las familias. Volvemos nuevamente al tema de la exclusión y la marginación. ¿Qué está haciendo esta pandemia? Nos está nuevamente marcando los caminos de la exclusión, que lamentablemente los más pobres, los más pobres van a ser los más afectados. Ahorita no lo estamos viendo porque apenas estamos resintiendo los reflujos, pero esto se espera o se pronostica que va a durar por lo menos 2 años más. El efecto lo estaríamos viendo en el 2022. Y ojo, este efecto no solo va a quedar en la parte laboral, en la parte de comunicación, en la parte de educación, los niños, sino también en la generación. Yo le decía a una persona, ahí van a ser la generación del post-COVID. O sea, ya tenemos que estar hablando en esa generación post-COVID, que va a ser la generación que pueda utilizar las tecnologías o que estén fuera de esas tecnologías, que la inmensa mayoría, en Chiapas, hay alrededor de 4 millones de personas en la línea de pobreza, que están excluidas y marginadas. Ese es el problema más serio y fuerte. Y también en una segunda intervención me gustaría que platicáramos acerca de la cuestión de los libros, de las... hay unas escuelas que están pidiendo cuotas que no sé por qué, pero bueno, eso lo vamos a comentar ahorita, ¿qué te parece? Con gusto. Mientras le doy aquí el micrófono a una compañera, profesora, Elena Patricia Castillo Porras, de allá cerca de la comunidad, una telesecundaria, la 1146, Josefa Ortiz de Domínguez, si no mal recuerdo, ¿verdad, maestra? Por favor. De la localidad de Galilea, municipio de Teopisca. ¿Cómo le están haciendo ahí en Teopisca? Bueno, díganos. Carlitos, muchas gracias por tu Adelante. invitación. Mira, en el caso de nosotros, pues es que creo que en algunas comunidades hay cuestiones muy similares, ¿no? Llegas o no llegas. Hay comunidades donde sí te exigen que ya llegues, ¿sí? El detalle es que, por ejemplo, si vienes de Tuxtla y por desgracia fueras a contagiar a algún alumno o te llegara a pasar algo a ti
o a alguien de la comunidad, no te la vas a acabar con ellos. ¿Sí? Es más difícil. Sin embargo, hay comunidades que te dicen, no maestro, no vengas. Y hay comunidades donde sí te exigen que ya llegues. ¿Sí? En el caso de nosotros, pues, la situación económica es bastante difícil. Lo que comentaba el maestro, las televisiones, allá pues todos tienen televisión, el detalle es que la señal no existe. Celular, pues algunos tienen, otros tienen el llamado cacahuatito. ¿Cómo te vas a comunicar? No tiene la 4G. Así es. Nosotros tenemos alumnos de una comunidad que está un poquito más arriba de Galilea, que se llama Balwitz, la comunidad. Yo he ido personalmente con mis compañeros a hacer las visitas. ¿Qué lengua materna hay ahí? Tzotzil, sí. Hemos ido a visitarlos para la preinscripción y nos damos cuenta que la señal del celular allá no existe. Sí, entonces esa comunidad, así como decía la maestra Samantha, hay que llamarlos por radio, pero son radio de que ellos nada más tienen cierta señal. Es un gran dilema, entonces, ¿qué hacer, no, ante esta problemática? Si se junta la gente se puede contagiar, y si no se junta, entonces, ¿cómo acceder a esos medios de comunicación que no lo tienen? Hubo el contagio. Esa comunidad, muchos de los habitantes se van a Cancún, a Villahermosa, incluso bastantes están en los Estados Unidos, muchos de ellos fueron regresados de nuevo a la comunidad. Hubo bastante contagio, sí. No sé cómo esté en cuanto a los contagios, porque la gente no lo dicen y no creen tampoco en el virus. ¿Y cómo se están preparando, maestra? Bueno, nosotros vamos a esperar que lleguen los libros. Nuestro supervisor nos dijo que esta semana, probablemente el viernes, pero nos acaba de avisar que los van a entregar hasta la siguiente semana. Desgraciadamente, donde bajan todos estos libros son primero bajan aquí en Chiapas en una bodega. Y ahí van a estar otros días, ¿no? De esa bodega se reparten por zonas, pero no zonas escolares, sino zona alto, zona selva, a las regiones. A las regiones, y una vez que ya estén aquí, igual, es una repartición ya por zona y por niveles. Entonces, probablemente la siguiente semana ya estén los libros de texto, ¿sí? Ahora, a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis en cuanto a esto, Carlitos. Desgraciadamente o desafortunadamente creo que no se les brindó la explicación necesaria a los padres de familia. ¿Sí? Yo me di a la tarea de buscar un poquito la programación de primaria por mi hijo, no es nuestro nivel. Sí. En nuestro nivel pues también existe ya toda el horario de clases y lo que vamos a trabajar. Y yo me pude percatar que, por ejemplo, en primaria nada más están trabajando 2 horas o 2 horas y media al día, ¿sí? En programación. Por ejemplo, en primaria, primer año de primaria inicia de 9 a 11:30, hay 2 opciones, la opción 1 y la opción 2. La opción 1 es 11 niños, no quiero decir la opción 2 es el de Azteca, que es 7.3. Y se vuelve a repetir esta programación, por ejemplo, digamos el lunes de 9 a 11:30, ¿sí? Lo que es primaria, de lunes a viernes. Lo que sí te cambia diario son las asignaturas que se van a ver, y la programación está en la página de Secretaría de Educación, ¿sí? Está por las primeras 3 semanas, no está hablando del libro. Y todo eso lo tienen que saber una mamá, lo debe un papá, bueno, es que mira, existe también, Carlitos, una programación de educación para madres, padres y tutores, preescolar y primaria aparte, donde tú también te puedes informar. Ahora, yo creo que lo que nos hace falta es, primero, la información. Yo como maestra tendría yo que brindar la información, porque ese es mi trabajo y es mi responsabilidad a mis padres de familia. ¿Cómo? Pues vía telefónica, vía WhatsApp, vía mensaje, hacer el grupo de WhatsApp como yo pueda. ¿Sí? O por parte del comité de padres de familia,
darles la indicación y ya ellos por medio de una bocina lo pueden hacer a la comunidad. Como decía Samantha. Sí, exactamente, pero yo como maestra tengo que buscar mis estrategias de acuerdo a mi contexto donde yo trabajo. Aquí yo siento que a todos les faltó la información esta y a los padres de familia también. Son 2 horas o 2 horas y media que se trabaja por grado. Y aquí, como decía el profesor Fernando, también se está instaurando un nuevo método, quizás el del post-COVID, porque no es ni Montessori, no es Piaget, no es Freire, no sé qué sistema, ¿no? Estamos aplicando ahorita, ¿no? Mira, algo nuevo. Mira, otra de las cuestiones también que es bien importante mencionarlo. Por lo regular, las 2 primeras semanas se utilizan como introducción. Claro. Muchos desconocen esa etapa, al menos en nuestro nivel de telesecundaria así se da. La primera semana es como para conocernos, para integración del grupo, maestro, la evaluación diagnóstica, ¿sí? Decir a los padres de familia y a los alumnos cómo es que vamos a trabajar y de qué manera se trabaja en nuestro nivel. Entonces, creo yo que muchos de los padres también se van como que ya quieren empezar con los libros, y no es así. Primero empezamos con una evaluación diagnóstica para determinar cómo está el alumno, y en base a esa evaluación diagnóstica, yo voy a ver cuáles van a ser mis estrategias, si voy a utilizar a lo mejor otro método, otro libro de apoyo o así es. Otra metodología. Y habrá exámenes, porque también eso nos estaban preguntando en las redes, eso, ¿cómo ves tú? Que bueno, ya depende de cada profesor. Los exámenes. Aplicar exámenes. Es una evaluación diagnóstica, nada más, no es ya no es como antes, un examen, o sea, es nada más para ver cómo viene el alumno, cuáles son sus deficiencias, su aprendizaje, o sea, es nada más solo para ver cómo viene mi alumno y ver para dónde voy a empezar a trabajar o cómo voy a atacar el problema y la deficiencia que ellos traen, pero no es para... Difícil, ¿no? Difícil, sí, muy sí, difícil. Es bastante complejo. Bueno, maestra, y se encuentra con nosotros el profesor, nuestro profesor José Enrique Coronel Vera, que él es maestro igual del nivel de telesecundaria, de aquí de San Cristóbal, de las Casas. Pero estábamos viendo aquí su computadora, que ahorita en este momento está usted dando una clase y que vemos no vamos a decir nombres, ni el contenido de los mensajes, pero esto es parte de lo que ya está usted aplicando, profesor. Así es, prácticamente, como dijo el maestro Fernando, ahora sí estamos en una etapa de la tecnología, ¿no? Que estamos, ahora sí, lo que dijo del post-COVID, ¿no? Que nos debemos de adentrar ahora sí a las necesidades que estamos viviendo. Lógicamente, nosotros como maestros es un gran reto, en el sentido más, ahora sí, nos obliga a actualizarnos y meternos a los recursos tecnológicos que ya de por sí y las plataformas. Bueno, ya de por sí el sistema de telesecundaria ya tiene una plataforma. Una plataforma tecnológica, ahora sí las clases televisadas, y nosotros como maestros reforzar las temáticas que se ven en su momento. ¿Y ustedes cómo están? ¿Ya empezaron? A ver, cuéntanos, por ejemplo, ahorita que te preguntan ahí los alumnos. Sí, o sea, me preguntan precisamente dudas, ¿sí? Y cómo explicarles cómo realizar las actividades, lógicamente. Para mí me gustaría una clase presencial. A mí me gusta, sí, conforme las especialidades y temáticas que se ven, sí, porque es más directo, porque lo puedo repetir 2, 3 veces, y si lo entiendes ahorita, pues te lo repito mañana. ¿Por qué no? Porque hay esa flexibilidad. Y aquí no depende del internet, si es que tienen saldo. O sea, ¿no? y veo los papás y los jóvenes que se estresan, si venimos, están en su casa estresados, y ahora más, oye, es que el maestro me está obligando que haga yo eso. No, tranquilos, hay que llevarla tranquila, porque número 1, son 3 semanas de retroalimentación de lo que ya vieron en el grado anterior. Hay que ver esa postura, ¿sí? Ahorita, estas 3 semanas no vamos a ver temáticas en sí de la asignatura como para exigirles a los alumnos, ¿no? Sí, y tampoco hay que exigirles en ese sentido.
son temas que se están viendo en la primaria, que ya lo están viendo. Pero como hace rato yo les decía, bueno, jóvenes, tal página de tal libro, esa es la temática que está, pero no tengo el libro. Hace falta el libro. Chihuahua. Entonces uno como maestro, ¿sí? Número uno, ni conocía los libros de primaria, ¿sí? Sí. Uno como maestro tiene la responsabilidad de obtener esos materiales y mandárselo, aunque sea la página de la temática que estamos viendo. Así lo hago, de esa forma. Y a pesar de todo, tienen dudas. Es que, maestro, es que yo no lo vi porque tal fecha coincide de que fue en marzo, de que no lo pudimos ver. Eso sería una. La dos, es que no tengo los libros. ¿Y hay más carga de trabajo para un profesor o es igual? Es un poquito estresante. Más que la carga, es estresante porque no es como el contacto físico, diferente al estar aquí. Por ejemplo, yo tengo alumnos que mi director me mandó, estos son los nombres, el número de teléfono. Tengo alumnos que no los conozco. Y luego me dijiste, no, puedes proporcionarme internet porque ahorita son mis clases. Y digo, para poder cumplir con tus clases, ahorita ese es el momento, ¿no? Ese uno, ahora sí, como dice, eso sería lo ideal, tener la tecnología y la responsabilidad. Ahora, la realidad, tengo alumnos que ni tele tienen. Ya, profe, es que no tengo esta tele. Dos, están utilizando el teléfono del papá y mamá. No son de ellos. No vayan a ver otro tipo de mensajes por ahí. Bueno, esa es otra cosa. Es otro. Papá y mamá tienen que ir a trabajar. Claro. Sí. No le pueden dar el teléfono. Y hay papás mamá está preocupado porque el maestro ya me dijo de qué horas a qué horas es el programa o de qué horas a qué horas es las clases. Y tengo que salir a entregarle. Profe José, sin embargo, el nivel de telesecundaria, por ya utilizar, quizás en otro contexto y a otro nivel, pero al final utilizan una tecnología que es un televisor, una televisión como dicen comúnmente. Esto les da cierta ventaja o les ayuda un poco ya con este sistema de aprende en casa. O sea, la gente se familiariza un poco más, porque antes era como el patito feo, ¿no? El nivel de telesecundaria y el del telebachiller, muy despreciado estos niveles. Así es, ¿no? Que ahora se están valorando. Sí, y también hay que ver las condiciones políticas que se manejaron anteriormente. En lugar de tener una escuela secundaria técnica, una secundaria general, 30 o 40 matrículas de maestros, pues se ahorra en ese tiempo, pensaron en el ahorro, ¿sí? De la inversión educativa, ¿sí? Y en realidad en su momento los maestros se tuvieron que preparar, ahora sí, como maestros de primaria, dar todas las materias, especializar. Algunos eran especialistas en español, pero tenían que especializarse. Y salían buen nivel estos chicos, ¿no? Sí, porque hay que acordarnos que el sistema de telesecundaria primero fue para el sistema rural, para lugares donde no podía accesar, ¿sí? Ahí empezó el sistema. ¿Cuántas telesecundarias hay en San Cristóbal? Me decía. Aquí en la ciudad hay 7. Hay 7 telesecundarias y de ahí ya los alrededor, pero están más, la mayoría están en zonas rurales. ¿Y qué le dicen ahorita a sus alumnos, por ejemplo, en estas clases? ¿Cuál es su preocupación? Pues, número 1, no tengo tele. Número 2, el celular es de mi papá. ¿Sí? Número 3, pues es muy diferente a una temática, una palabra, la explicación en sí, el contacto físico del alumno, ese sería, porque es muy diferente de que tengo mis alumnos acá, tengo la televisión y lo que no comprendieron ahí, nosotros estamos esa función, explicarlo. En este nivel, ¿hay algún periodo o hasta cuándo va a durar esta modalidad de aprende en casa? ¿Sería hasta diciembre o continuaría? Pues hasta ahorita nosotros tenemos conocimiento, ya ve que desde marzo se ha ido cambiando, ¿no? Que le alargan más, que la pandemia continúa, pues hasta ahorita yo no tengo el dato correcto,
pero estamos que supuestamente incluso hasta las programaciones está hasta diciembre. Sí, ahora sí estamos esperando alguna otra indicación que a lo mejor antes o después, pero hasta ahorita está hasta diciembre. A partir de enero, pues esperemos que ya se termine esta situación en que estamos viviendo, sí, porque sí, nosotros lo vemos como papás, muy preocupante, como maestros, muy preocupante, con nuestros hijos, sí, ese cambio, sí, total. Una nueva realidad, ¿no? Así es. Profe Fernando, ¿cómo ves esta situación? Ya tú lo denominabas una nueva etapa del post-COVID, de esta nueva generación, pero sí sería bueno hablar de lo que había antes, de lo que no nos debemos de olvidar, de algo ya, de eso habló Samantha, de ese rezago, de esa marginación, de esa discriminación, de esa violación a los derechos a la educación, de ese sistema un tanto arcaico, el sistema educativo en México, y ya no se diga en Chiapas, ya no se diga en las zonas rurales de nuestro estado, en donde vemos que profesores dan su mayor esfuerzo, pero cómo en su momento atender más de 30, 40 niños, incluso más, que ya venía, este sistema educativo, pues ya venía adoleciendo de esta situación y ahora se encuentra con todo esto. ¿Qué va a pasar? Tú que has estudiado y que has investigado toda esta situación y que das clases ya en un nivel de universidad. Pues nuevamente, muchas gracias, pues es un gran honor también tener conocimientos de la realidad de cada espacio. Hemos escrito y hemos discutido mucho un tema que tiene que ver particularmente con algo que se le conoce como el neoliberalismo, ¿no? El famoso dejar pasar, dejar hacer del Estado mexicano que comenzó en 1980 y que tiene estas prerrogativas de que el Estado dejó de hacer cosas en función de eso, entonces empezó a implementar estrategias de cómo eficientar todo en aras de fortalecer un mercado competitivo y una competencia. De hecho, los sistemas de educación actuales están basados en competencia. No es qué tanto aprendes, sino cómo te preparas, cómo resistes para llegar. No es calidad, sino cantidad. Cantidad, ¿no? Esta es la cuestión de las famosas competencias. Yo les decía a mis alumnos precisamente en una materia que se llama Problemas del Desarrollo, si nos pusiéramos a competir con un boxeador, como estudiantes de licenciatura, pues, ¿quién ganaría en un combate con un boxeador? ¿Te acuerdas de la famosa, y ustedes se han acordado de la famosa frase de la calidad de la educación que se instauró en varios gobiernos? Es que esta palabra calidad es muy subjetiva y es el fundamento del modelo neoliberal, que es, para mí, que es calidad, no es el mismo que para ustedes, para los maestros, o sea, cada uno tiene su visión y esa es la parte fundamental del neoliberalismo, la subjetividad, el individuo como tal, y puede competir sin importar las consecuencias, ¿no? Pasar, sobrepasar, ¿no? Y este modelo se fue arraigando en México. Hoy tenemos la gran crítica de los bioescándalos, ¿no? Que ahí está una parte de cómo los políticos eran representantes de las empresas o representantes del mercado, hacer leyes a favor de ellos. ¿Y qué nos puede esperar en estas generaciones en lo social? Porque va a generar quizás una inmovilización social, va a generar aún más un individualismo y va a generar, pues creo yo, que las sociedades de estos estados, de estos municipios, pues se queden sin poder reclamar, sin poder organizarse ante todo lo que está pasando, ¿no? Sin poder protestar incluso. Comenzaría con una pregunta así un poco capciosa, pero que tiene mucho que ver, y esto es para ver si va a haber inmovilidad social, ¿no? ¿Qué está haciendo la población actualmente desde que cambió los colores, ¿no? Hay una disyuntiva: ¿me quedo en casa y fallezco o perezco de hambre? ¿O salgo a trabajar para traer comida a mis hijos? Ese es un gran reto. Y eso puede ser el motor que nos lleve a cambiar la visión y la parte social, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, como yo decía, esta generación post-COVID nos va a marcar porque está rompiendo el esquema de un viejo Estado, de un Estado-nación que dejó o se fue hacia el lado del mercado, dejando a la sociedad por fuera, ¿no? ¿Por qué digo esto del Estado? Porque hoy vuelvo al informe presentado el día de ayer en la CEPAL. La CEPAL está marcando que se plantea un Estado benefactor o un Estado de bienestar que garantice
los derechos humanos, dice los derechos de la conectividad o la canasta básica de conectividad. Ojo con eso, ¿por qué? Porque la CEPAL está poniendo el ojo o el dedo en la llaga planteando esta pregunta, ¿no? Lo decían los maestros, bueno, es que el teléfono es de mi papá, es de mi mamá. Todo esto, hay un repositorio digital de Google y que no nos está garantizando. Todos esos emporios, sí, emporios no están garantizando quién está cuidando nuestros datos. No nos están garantizando nuestra privacidad. No nos están garantizando nuestro contenido. Hace 2 años atrás, en otro estudio, se hablaba de la economía política digital, que ahorita estamos hablando que estamos regresando a la era feudal, en donde el rey feudal era el que mandaba y controlaba a los siervos y toda la clase trabajadora, y eso es lo que está pasando. ¿Quién es el rey, el señor feudal ahorita? La empresa Google. La plataforma más grande que estamos utilizando es Google, a través de Gmail, con Classroom, con Meet, con toda esa tecnología. La competencia ahora, que esa es otra dinámica, lo está haciendo Microsoft con Microsoft Teams. Pero en realidad Zoom ganó sus encuestas porque era la plataforma más popular, subió sus bonos, pero cayó. Pero nadie nos está garantizando quién está asegurando o protegiendo nuestros datos. Y es ahí donde quiero llegar a esta parte de los derechos. El Estado-Nación debe garantizar los derechos humanos, los derechos como individuo. Y creo que esta propuesta de la CEPAL de la canasta básica de conectividad y desactividad de los medios digitales puede ser fundamental. Pero también es fundamental lo que dice la CEPAL, que los Estados-Naciones deben garantizar nuestros derechos de seguridad de datos, de contenidos y particularmente en este caso de la conectividad. ¿Por qué? Porque si no lo retomamos de esa forma, vamos a ver lo que está pasando. El Estado mexicano a través de la SEP planteó el programa Quédate en Casa. ¿Qué está haciendo el gobierno del Estado? ¿Cuál es el programa del gobierno del Estado? ¿Alguien lo conoce? Ojalá los maestros nos digan. El gobierno municipal, porque tiene una Secretaría de Educación y Cultura, está haciendo un plan también emergente. Los municipios están haciendo. Ahora estamos viendo entonces una descoordinación. Y nuevamente volvemos a regresar a los problemas de exclusión y marginación. Esa frase que dijo el señor presidente que se acaba el neoliberalismo, en la parte local o regional no se está entendiendo. La secretaria de Educación de Chiapas no está planteando un programa emergente a la par del federal, sino utilizó el mismo contenido del gobierno federal. El gobierno municipal, hasta ahorita no he sabido nada de la Secretaría de Educación o Cultura del municipio que plantee esto. Ahí nos está dando este punto de la CEPAL, que los Estados-Naciones no está haciendo su papel. Y tendremos un problema muy riesgoso en el tema de la información. Con esto, con la pregunta que decías que íbamos a llegar, ¿qué está sucediendo? Si no me garantizas mi derecho, pues está pasando lo que en barrios, colonias o comunidades, los directivos, que no se han roto todo este esquema neoliberal, están cobrando cuotas, violentando el artículo 3º constitucional, que es un derecho humano a la educación gratuita, laica y de calidad, como dice. Pero salen algunos comités o algunos maestros o directivos diciendo, es que el mantenimiento no lo da el gobierno. Todavía no lo asegura. No lo asegura, pero el año pasado el gobierno destinó a las primeras 250,000 pesos, las de más altas y luego se fueron. Este año garantizaba 500,000 pesos para mantenimiento. Esperemos que llegue. Pues supuestamente la página de la SEP que yo consulté, pues ya están los rubros, que ya están asignados, pero falta la gestión de los directivos. Volvemos al mismo esquema del dejar hacer o dejar pasar. ¿Qué hacía el director? Pues es que me lleva mucho tiempo ir a tramitar esto. Pues mejor que lo paguen los padres de familia. Un ejemplo claro, hay una escuela que iba a hacer una estatua, y el que iba a hacer la estatua se le adelantó 50,000 pesos, se va el señor, se le dice al director, vaya a hacer la denuncia, el director interpone, pero le dice, no, ya no quiero darle continuidad para recuperar el dinero porque es muy cansado y me tiran tantas vueltas, hay que lo vea. Y 2 veces el mismo caso. Y ahorita están cobrando 350, 400, hasta 500 pesos en ese es otro gran problema. Primaria. O sea, y con esto concluyo, ¿cuál es el derecho? En la Facultad de Ciencias Sociales, donde laboro, en 1998-2000, se hizo a la par de la huelga de la UNAM, la educación laica y gratuita. Allá pagan menos de 300 pesos los jóvenes en toda la UNACH. Nos costó muchas cuestiones de dormir, ahí en la escuela con la huelga, sí,
En la UNAM se levantaron por 50 centavos que iba a ser en ese periodo y aquí pagaban 1.500. Otro ejemplo que cuando se pide o se organiza para buscar los derechos es la prepa del estado número 1, que el año pasado el comité y el director anterior querían cobrar 1.500 como la tarde y se quedó con 300 pesos anual y este año se volvió a quedar con 300 pesos anual. ¿Cuál fue la lucha? Pues la lucha de los padres conscientes, que es la única porque la tarde que comparten la misma instalación están pagando 1.500. Ahí hay una violación de derechos y hay que ver cómo nos organizamos para defender nuestros derechos, el estado de bienestar. Gracias, maestro Fernando. Profesora Patti, pues aquí anda su niño, aquí cerquita, y nos platicaba, ¿no? Esa experiencia de ahorita, la situación de estrés, de qué está pasando, ya qué pasó en estos 6 meses, que ya no es suficiente darles una iPad si es que lo tienen, si es que tienen las condiciones económicas, o un teléfono, o dejarlos ahí que estén viendo el televisor todo el día. O sea, ¿cómo, como madre de familia, cómo está enfrentando usted esa situación? Buena pregunta, Carlitos. Mira, me gustaría retomar tal vez la situación del niño. Sí. El niño era niño Sendy, desde los 4 meses de edad, tiene 6 años y medio. Entonces acaba de egresar del Sendy, que ahora ya no es Sendy. Sí, y pues el niño estaba todo el día, estaba acostumbrado a unas ciertas actividades desde 8 de la mañana hasta 2 de la tarde, y de repente se acabó, no hay nada. Sí, ya no están los amiguitos, desde los que viene gateando hasta los 6 años, ya no están los maestros, ya no está su centro escolar. Sí, al principio él entendió muy bien que había una pandemia y que él no podía salir porque si salía se enfermaba y se podía morir. Y que este sistema del Sendy es de lo mejor que tiene la escuela pública, ¿no? Para esa edad. Sí, la verdad sí. Sí, yo no tengo nada que decir, al contrario, estoy muy agradecida con el Sendy. Pero sí cae en un estrés el niño porque empiezan a haber muchos cambios y él dice, es que extraño a mi escuela, extraño a mis compañeros, extraño a mi maestra, o sea, extraña su mundo, sí, que se le cambió. Bueno, ahora dice, ya me quiero ir a la primaria. Y está que vuela, que ya se quiere ir a la primaria. Ahora, el detalle es, ahorita perdimos, porque sí se perdió mucho tiempo, sí, muchos aprovecharon o aprovechamos de alguna manera el tiempo, pero la situación de ellos emocional, física, psicológica, cambió por sus completo, amiguitos, ¿no? Sí, horrible, o sea, son niños, no tengo ni la palabra, sí, pero él entra en un estrés, está aburrido, ya no sabe ni lo que quiere, también nosotros, porque pues igual, o sea, nosotros tratamos de cuidarnos lo máximo, salimos si hay necesidad, si no, pues nos guardamos en casa, pero sí caímos como que todos también en un estrés muy, muy feo. Pues él se quiere ir a la primaria, ¿sí? Él ya dice que ya se quiere ir a la primaria, se quiere ir a la escuela. Pues vamos a esperar, vamos a apoyarlo en casa lo más que podamos. ¿Cómo está ahorita la educación ahí en casa? ¿Qué tareas hay ahí? ¿Qué actividades le da a usted para que haya una estabilidad y esto no genere en algo grave? Para que más familias o más mamás lo sepan. Bueno, nosotros en nuestro caso sí estamos viendo la programación de 9 de la mañana a 11, 11 y media, que es primer año de primaria. Sí, vemos la programación, nos han estado mandando las actividades, pues en lo personal no tenemos ningún problema, podemos imprimir en casa, podemos trabajar de la manera que nos diga el maestro de grupo, ¿sí? Estamos esperando las indicaciones del maestro, que creo a partir del lunes empiezan ya las actividades ya de manera más formal con el niño. Pues apoyándolo en casa, Carlos, viendo algunas actividades con él, realizando lo de la programación y algunas otras cuestiones que yo trabajo con él, algunos videos, algo de escritura,
pero no es mínimo. Y esperar que esto se termine en algún momento, ¿no? Esperemos que ya esté la vacuna. Bueno, pues algo más, maestra, para... Sí, fíjate, me gustaría tantito tomar el tema que dijo el maestro hace ratito sobre las aportaciones económicas voluntarias. Sí, entre comillas. Sí, creo que habría que hacer una lucha social ahí para todos. Ser conscientes entre ser todos. Ser conscientes, ¿no? Es ni echarse a los directores encima, ni causar polémica, pero en algunas escuelas muy grandes sí se necesita el apoyo, porque hay mantenimiento de jardines, hay mantenimiento de baños, hay mantenimiento de todo eso que el gobierno no te lo paga. En nuestra comunidad la luz la paga la comunidad. Sí, nosotros trabajamos, no tenemos ni siquiera escuela, trabajamos en unos espacios que nos brinda la comunidad. Entonces la luz se tiene que pagar, el internet no lo pagamos porque nos los da la Secretaría de Educación, pero algunas escuelas sí se fueron muy fuerte con las fichas. En mi caso, yo saqué ficha para el Cebetis, para mi hijo que se va a prepa, 300 pesos una ficha, por favor. Sí. Es mucho, o sea, por la cantidad de estudiantes. 100 pesos lo puedes hacer, pero 300 pesos una ficha, para mí es una grosería. Y si pasaste, o sea, si pagaste tu ficha y no quedó tu hijo, ya no te devuelven el dinero. No te devuelven. Ahora mira qué pasó con la escuela secundaria del Estado. ¿Sí? Supuestamente, y esa es otra cosa que deberíamos de hacer tanto como maestros como padres de familia también. Mira, te dan 800 fichas, ¿para qué? Si nada más van a aceptar 350 o 300 alumnos. Y los demás, ¿dónde quedan, no? Es económica. De lo de las fichas. O sea, es un robadero de dinero. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó en la escuela? En la secundaria. Que se iban a aceptar por promedios porque la Secretaría así lo dijo. Sí, que imagínate que yo en mi comunidad empiezo a exigir que por promedio. Es otro problema que me agarran en la comunidad, me amarran y me hacen pagar multa. Sí. Y acá no, que por promedio fue mentira, tampoco fue promedio, fue pura recomendación. Sí, eso es una lucha que sí deberíamos hacer. Son otros vicios que hay ahí. Exactamente, las cuotas. Yo digo que sí se deben de pagar, pero debe ser un pago mínimo y no ahorita. Y transparente, porque luego se paga y podría quién ser sabe dónde queda. Hasta enero o hasta el regreso a clases, pero debería de ser muy mínimo. Sí, bueno. Muy mínimo. Y ya para concluir, Carlitos, yo creo que no le podemos echar la culpa a la Secretaría, aunque lo tuviera. Ya te acordaste por qué salió o surgió este programa, ¿verdad? Sí, por metida. Hay que analizar y reflexionar entre todos. Yo creo que no debemos de buscar culpables, porque aquí si buscamos culpables, yo te voy a decir los chinos. Y ahí nos quedamos. Sí, entonces. Y solamente ahí nos quedamos, no avanzamos. Yo creo que debemos ya buscar soluciones, poder ayudar, ¿sí? A mí me gustaría brindarte a lo mejor unos links más adelante para ¿puedes brindar asesoría ahí de alguna persona que requiera si hay alguna pregunta, alguna duda? Si tuvieran alguna duda, pero hay mucho material, muchísimo material que podemos bajar, imprimir, puede salir muy económico también. Yo creo que debemos de tener la voluntad, ¿sí? Para salir adelante de esto y no dejarnos vencer, y dejemos de estar buscando culpables, que culpables de alguna manera creo que somos todos. Eso, no, yo creo que no se vale solamente la queja y mucho menos la crítica. Si no proponemos, si no actuamos y si no participamos, esto no va a cambiar nunca. Gracias, Pati, y gracias por tu comentario en la publicación que yo hice. Pues, profesor, para concluir, porque ya se nos van a regañar a esos alumnos. Muchas gracias. Algo Carlos, que no le hubiera yo preguntado. Mire, yo siento que esta situación que estamos viviendo, no, hay que agarrarlo a la ligera, ¿sí? Papás, maestros, o nosotros como maestros, pues sí, nos metimos en un enrollo de querer tener la información, pero no lo tenemos a la mano. Nosotros tenemos la responsabilidad de investigar, documentarnos, para que facilitar a los padres y a los alumnos. Papás, alumnos, no se estresen más de lo que ya estamos, ¿sí?
busquemos las alternativas. Si yo no tengo ese celular, no tengo esa televisión, todo, pues por lo menos les mando esta información, ¿sí? Lógico, también tenemos que aportar algo económico, pues yo quisiera darles, ahora sí, aquí está la copia de 140 copias, no se puede, sí, porque si no también el desgaste económico, por lo menos te doy 10 copias ahorita y 10 después, pero ustedes también inviertan en la educación de sus hijos. Entre todos, ¿sí? ¿no? Entre todos, así, yo creo que no nos estresemos, ¿sí? Hay que buscarle soluciones, sí, a lo mejor no tengo la tele, pero aquí está esta información que te puede decir, este libro, si lo tiene, si que lo no nos cerremos, ¿no? Que sí, no digamos sí, no a todo. No, sí, así es. Y esperemos que se termine todo esto, que volvamos a nuestra normatividad. Que aprendamos algo de esto, ¿no? De esto, sí, ahora sí, que analizar qué fue qué es lo bueno que tiene y qué es lo malo también, y no repetirlo, ¿verdad? Sí. Y enhorabuena ahí con el trabajo que hacen ustedes, sí, mi reconocimiento público, porque no es fácil y ahora vemos que este sistema, el de telesecundaria junto con el telebachillerato comunitario, me ha tocado ver, por ejemplo, hay un grupo amplio de telebachillerato que incluso ni les han pagado sus sueldos a nivel estatal. Ese es otro y que ellos están ahí dando la batalla, muy comprometidos. Y no solamente telebachillerato, todos los sistemas. En comunidades rurales, en comunidades marginadas. Eso habla muy bien de los profesores y hay que reconocerlo, porque sí es muy importante hacer reflexionar desde distintos ángulos, desde distintas opiniones, pero que nuestro mayor compromiso sea aportar. Yo siento que ese ha sido de mi parte esa característica que he venido ejerciendo desde este momento en el periodismo, desde esta trinchera ciudadana, porque sí, se requiere hablar de problemas, se requiere decirlo, se requiere aceptar los errores que se están cometiendo, pero no solo nos quedemos ahí. Creo que este programa es una invitación a que trabajemos por el bien de la educación de nuestros hijos, de la niñez, y que esto sea algo pues bueno, algo positivo. Profesor, para concluir. Bueno, para concluir, creo que acabas de darle en el punto, igual los profesores, hay un punto que tenemos que plantear de esta generación post-COVID. Nosotros nos prepararon, nos hicieron ver una visión muy individualista y creo que el reto ahorita es ver la visión colectiva. Si nosotros no aprendemos a ser solidarios, no aprendemos a ser colectivos, esto ya no nos va a dar para más. Y lo digo esto porque, bueno, Carlos, sabes que hemos venido trabajando por más de 25 años en un proyecto social, colectivo, desde el ambiental, y en donde nosotros hemos visto que no es necesario que permee la parte económica, sino va a haber la solidaridad y la voluntad de hacer las cosas, ¿no? Nosotros estamos defendiendo los humedales, estamos defendiendo las zonas ecológicas, la madre tierra, y alguien nos va a decir, oigan, pero ¿qué beneficio tiene? Nosotros no, solo nos está generando un beneficio que nuestros nietos, nuestros hijos, a un futuro mayor les quede el agua. Hoy vimos en San Cristóbal la lluvia, toda esa lluvia torrencial, toda esa lluvia se está yendo a las aguas negras porque no tenemos la capacidad de recarga. Entonces yo creo que el llamado acá es a la colectividad, a la solidaridad, a la conciencia y a la conciencia. Esta parte yo lo dije con unos compañeros en una parte reflexiva, la pandemia nos llegó a poner un tope. Veníamos como un carro de carreras con mucha velocidad y se nos apareció el tope y nos encontramos de frente y no supimos qué hacer. Y ahora nos está llegando que esto depende de la colectividad. Me cuido yo, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Pero si tú no te cuidas, yo no me cuido, nos enfermamos todos. Hemos marcado nosotros esta pauta y lo queremos decir, nosotros peleamos en la cuestión del Estado, porque el Estado es el representante que garantiza todos nuestros derechos. Nadie me puede garantizar el derecho al agua, tú como ciudadano, Carlos, tiene que ser la autoridad municipal. Y eso yo creo que nos tiene que llevar a romper ese esquema individualista. Con esto quiero también cerrar de este esquema individualista. A mí me llamó una nota, un post del Politécnico, en donde unos vecinos ahí por el metro ponen de 7 de la mañana a 7:30, internet con sillas en la cochera para quien quiera venir a tener clases, ¿no? Esas son acciones solidarias, que no estamos esperando que nos paguen, que nos den la parte económica, porque hoy
todos los que tienen la gran cantidad de dinero, excepto Google y demás, todo lo demás, todo está detenido. Todos estamos afectados. Todo está detenido, nuestras formas de vida se ha detenido, entonces nos está haciendo un llamado la Madre Tierra a reflexionar, a pensar qué queremos. Está muy bien la tecnología, está muy bien todo esto, pero también desde la educación estamos robotizando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras futuras generaciones. Y más, ya no hay soluciones técnicas más deseables que la parte... ¿Ya no hay más? Que en la parte social. Yo comento esto porque lo acabo de discutir en un artículo que se va a publicar sobre la cuestión del bien público, el bien común y el bien privado. El bien público es una exclusión nuevamente del bien común. Y esta palabra común nos los hemos hecho tan común que no sabemos de qué se trata. El Papa Francisco en su encíclica El cuidado de la casa común tiene un significado muy grande ahí, que todos somos parte de todo esto. Y pues yo agradezco esta oportunidad y ojalá sirva de reflexión. Con esto quiero decir en la parte económica, porque como decíamos de las cuotas, en la experiencia que planteábamos también, y ahí están en las notas, los directivos de esa escuela tenían su café, sus despensas de chedraui y salían de las cuotas voluntarias. Entonces, que no eran voluntarias, no se vale, entonces hacemos un llamado a la reflexión, a la solidaridad, a podernos entender como seres humanos, nos quitemos un poquito lo superficial y vayamos a la parte espiritual, que es lo que nos está llamando esta pandemia. Gracias. Este es todo y muchas gracias y un placer conocerlos. Gracias, profesor, y yo espero que haya una segunda parte de este programa porque es muy interesante esta temática, de veras que es muy, no... Hay algunos comentarios y les mando muchos saludos a todos quienes están escribiendo y yo me estoy dando cuenta de las tareas que ya le está mandando el profesor aquí por medio de los grupos de WhatsApp o los grupos que ustedes tienen ahí ya. Porque es ahorita el recurso tecnológico más accesible, aunque nosotros tengamos conocimiento acerca de las otras aplicaciones, las otras plataformas, pues no tienen por las condiciones económicas no tienen ese tipo de no pueden accesar a ese. Muy bien, gracias profesor Fernando, gracias maestra Patti, profesor gracias, José Enrique, muchas gracias. Y a la maestra Samantha Peña que también se conectó al principio. Gracias aquí al productor Carlos Sota y que está también apoyado por Roberto Chankin en la producción. Pero sobre todo gracias a usted que al ver este programa, que al ver este Diálogos y Resistencias, lo hace posible desde nuestra página de Facebook, Carlos Herrera, y nos estaremos viendo, nos estaremos escuchando el próximo jueves en un tema más para poder abordar todas estas problemáticas, todas estas situaciones que nos inquietan, que nos generan dudas, que nos generan incertidumbre, pero qué bueno que hay personas, hay compañeros de lucha y hay profesores puestos para poder avanzar y para poder explicar y que tienen esa formación, qué importante es, ¿no? Que ahora mismo ustedes también dentro del magisterio, el propio profesor Fernando, es un compromiso que se refuerza, me imagino, ¿verdad? Porque no va a ser fácil, no ha sido fácil, y hay que ver hacia adelante. De esto se trata, esta iniciativa de comunicación, de no descalificar, de no generar división, de no generar confrontaciones. Eso en este momento no abona en nada, sino sobre todo generar posibilidades de solución a los distintos problemas que hay en el municipio de San Cristóbal de las Casas, y qué bueno que desde esta plataforma podamos presentar no solamente una opinión, ni mucho menos una crítica más, sino sobre todo presentar propuestas, planteamientos serios y que sin duda le va a servir a la ciudadanía. De eso se trata, que a usted que hace posible este programa le ayude, le aclare toda esta situación que está enfrentando ahora mismo con este sistema, con esta modalidad de aprende en casa. Le agradezco mucho de todo corazón, nos estaremos viendo el próximo jueves. Muy buenas tardes.